Continuando con lo que es nuestra serie sobre la Guerra Civil Española, tratamos en esta ocasión lo que es la segunda mitad del año 37, lo que se conoce como la Campaña del Norte. Hay que recordar que la primera parte de este año había concluido con los fracasos de Franco en intentar conquistar la capital, Madrid, por segunda vez. Las batallas de Jarama, Guadalajara, las 3 batallas de la carretera de La Coruña se habían saldado con un tremendo fracaso para las tropas sublevadas. Franco definitivamente se convence de que es imposible esta conquista directa, tiene que olvidarse de una guerra rápida y decide definitivamente trasladar el grueso de su ejército hacia lo que es las posiciones del norte, donde los republicanos conservaban una amplia franja de la costa cantábrica y defendían posiciones en situación de inferioridad frente a las tropas sublevadas. De tal manera que el territorio asturiano, el cántabro y el vasco pues presentaban en principio a priori una presa fácil para las tropas lideradas por Franco. Hay que tener en cuenta que la guerra ya se había iniciado en los primeros días y que el general Mola había, con cierta habilidad, había conseguido aislar esta franja republicana de lo que era la frontera francesa. El 5 de septiembre habían conseguido conquistar Irún y el 13 de septiembre caía la capital de Guipúzcoa, San Sebastián, con lo cual el territorio republicano estaba aislado. Además, contaba con una organización militar muy deficiente, dado que los asturianos, los cántabros y los vascos se habían organizado inicialmente en milicias, pero sin tener ninguna coordinación entre ellos, de tal modo que carecían de material pesado como tanques o artillería y casi apenas si contaban con algunos aviones de combate. La República va a intentar de alguna manera auxiliarles, enviará por ejemplo la flota del Mediterráneo que estaba cerrando el estrecho de Gibraltar, la envía al norte para defender los puertos Gijón, Santander o Bilbao, y también a través de los medios aéreos pues va a intentar enviarles armamento, munición y refuerzos para que puedan resistir. Inicialmente el objetivo de Franco se va a centrar sobre todo en el País Vasco porque ve que a priori sería el territorio más fácil de conquistar, tenía cierto respeto a Asturias, dado que allí es donde se había dado la revolución de octubre de 1934 y por tanto va a centrar toda su atención en la conquista del territorio de Vizcaya. La República, que ya había dado un estatuto de autonomía a los vascos, hizo que el Partido Nacionalista Vasco se tomara muy en serio la defensa de su territorio y creara unas unidades militares, las milicias nacionalistas, los gudaris, que se van a mostrar muy efectivos en la defensa del territorio vasco. Tanto es así que Franco, que a priori contaba para esta campaña con unas 6 brigadas de requetés navarros, es decir, de soldados milicias que se mezclaban con soldados y formaban las llamadas brigadas mixtas. También contará con lo que es el cuerpo de tropa voluntario italiano y la aviación alemana, que va a ser decisiva puesto que va a controlar el aire en todo momento. Pues este ejército numeroso y potente no va a conseguir romper las defensas de los vizcaínos y especialmente el llamado cinturón de hierro, que va a ser una construcción llevada a cabo por los republicanos en todo lo que es la línea de defensa de la capital de Bilbao. Esto recuerda un poco lo que es la línea Maginot de los franceses. Eran estructuras de hormigón con ametralladoras, cañones y demás que permitían una fácil defensa frente a un enemigo a priori superior. Cuando se inician las operaciones militares en el frente norte, en la zona del País Vasco, en torno a marzo de 1937, pues prácticamente el cinturón de hierro solo estaba construido en torno al 40%.
Además, tenemos que tener en cuenta que el ingeniero jefe de esta magna obra, el Alejandro Goicoechea, pues llegará un momento en que se pase al enemigo con todos los planos y que informe a Franco y sus generales de los puntos débiles de esta fortificación militar. En cualquier caso, lo cierto es que los vascos van a presentar una seria defensa, una resistencia bastante eficaz y que los esfuerzos del ejército franquista van a resultar inútiles. Eso va a explicar por qué el 26 de abril el ejército de Franco, concretamente la aviación alemana, decida el bombardeo de una localidad, Guernica, que a priori no presentaba ningún objetivo militar, no era ninguna plaza fuerte ni ninguna defensa significativa del frente, pero sí que tenía un alto valor simbólico. Guernica era, digamos, el punto de encuentro de los vascos, el lugar donde se reconocen los fueros vascos, donde se encuentra el famoso roble donde se juran todo lo que son las leyes vascas, de tal manera que el bombardeo de la ciudad pues va a servir a priori para poder desmoralizar al enemigo, para sembrar el terror, el pánico y convencer a los vascos de que cualquier resistencia sería inútil. Mueren en el bombardeo aproximadamente unas 2.000, 3.000 personas y el efecto de este bombardeo también los alemanes lo van a utilizar como un método de guerra, puesto que van a emplear armas incendiarias, bombas incendiarias, van a emplear bombas de metralla y van a conseguir prácticamente destruir buena parte de lo que es el mobiliario urbano de la ciudad. Es una acción bárbara, puesto que prácticamente se lleva a cabo sobre una población civil indefensa. Es cierto que Franco intentará eludir la responsabilidad diciendo que él no conocía nada de lo que era este bombardeo, pero lo cierto es que las fuentes historiográficas están bastante seguras en que era una acción militar perfectamente diseñada y organizada, no directamente por Franco, pero sí con su visto bueno y conocimiento. Es tal el horror que produce este bombardeo en la opinión pública internacional que Picasso, el pintor malagueño que se encuentra en París, pues decide llevar a cabo un gran lienzo en blanco y negro para dar una mayor efectividad y mostrar al mundo lo que es el efecto de la guerra, el efecto del bombardeo de esta localidad vasca. Bien, si bien el bombardeo destruye la ciudad de Guernica, lo cierto es que a partir de este momento poco a poco se irá debilitando las defensas vascas y avanzando lo que es las tropas franquistas. Llega un momento en que para defender la ciudad de Bilbao no queda más remedio que destruir los puentes que la conectan con la otra orilla del Nervión y aunque tenían previsto destruir las instalaciones fabriles, finalmente los vascos prefieren conservarlas. El gobierno vasco, con el Lehendakari Aguirre a la cabeza, tienen que irse al exilio y las tropas de los requetés navarros pues consiguen entrar en la capital bilbaína y poner fin a esta fase de la campaña del norte, que era la conquista del País Vasco. Aquí vemos el desfile de tropas y la disposición de lo que son los soldados vascos navarros para continuar con la guerra. En una segunda fase, las tropas de Franco se van a centrar en lo que es la ciudad de Santander, lo que es el territorio cántabro. Si Bilbao había caído el 19 de junio, pues prácticamente hasta agosto no comienza el ataque a la zona de Santander, debido a que los republicanos han llevado a cabo contraataques en otros frentes que obligan a Franco a retrasar la conquista de este territorio. En cualquier caso, y sorprendentemente, va a ser muy sencillo, muy fácil, relativamente fácil la conquista del territorio, puesto que parte de lo que eran las unidades vascas, los gudaris, en lugar de resistir y defender Cantabria, van a preferir rendirse a los italianos en el llamado Pacto de Santoña,
donde los vascos rinden sus tropas y dejan prácticamente indefensa a la capital santanderina. Esto explica por qué los italianos en apenas una semana consiguen conquistar la ciudad y entrar libremente sin ninguna oposición en la ciudad. Los italianos entran en una fase eufórica, puesto que ven que sus unidades son tremendamente efectivas, cuando en realidad no es tanto, puesto que lo que está ocurriendo es que el bando republicano carece de armamento y carece de la suficiente organización como para presentarle defensa. Igual que en Málaga, igual que en Badajoz, igual que en todas las grandes ciudades por las que hemos ido pasando y que el ejército sublevado ha ido conquistando, inmediatamente después de la conquista se inicia el encierro de los prisioneros y en muchos casos la ejecución de los mismos en fosas o en caminos alrededor de la ciudad. Aquí vemos la imagen de 60.000 prisioneros republicanos en la Plaza de Toros de Santander. Quedaba solamente por conquistar lo que era la parte más oeste, el territorio asturiano. Aquí Franco va a tener que emplearse a fondo para vencer la resistencia de las tropas republicanas. Los asturianos incluso se constituyen en un consejo soberano, consejo que van a denominar de Asturias y León, con Berlamino Tomás al frente. Pretendían crear una especie de república independiente con el apoyo de la República Española. En cualquier caso, todos sus esfuerzos por conseguir frenar el avance pues van a ser inútiles, y el 21 de octubre pues caerá la última población, Gijón, en manos de las tropas franquistas. ¿Qué es lo que ha hecho la República durante todo este tiempo? Evidentemente, al estar aislado territorialmente el norte peninsular, pues la única opción que tienen de ayudarle, de aliviar la presión, es llevar a cabo lo que son acciones de contraataque en otros frentes. Es lo que se llama las grandes batallas de desgaste de Brunete y Belchite. Recordemos que en el centro, en la zona centro, los sublevados habían intentado conquistar Madrid en lo que era un ataque frontal en este sentido, desde el sur, que habían luego intentado conquistar atacando la carretera de La Coruña y también lo que era el Jarama. Bien, pues en esta ocasión las tropas republicanas, organizadas mejor, mucho mejor organizadas que al principio, puesto que se está organizando lo que es el llamado Ejército Popular de la República, donde las milicias han pasado a estar militarizadas y controladas, y comisarios del pueblo pues se encargan de la disciplina y de lo que es el ímpetu de lucha. Pues este Ejército Popular pues va a intentar una acción de contraataque que en principio va a intentar romper el frente de los sublevados en la zona de Brunete, y también desde Aranjuez se tenía previsto el atacar también al ejército sublevado, con idea de poder llevar a cabo lo que es el embolsamiento de todo lo que era el ejército que atacaba Madrid. El objetivo final no era otra cosa que liberar presión sobre lo que era el norte peninsular, pero también alejar al ejército de Franco de las puertas de Madrid. En esta batalla de Brunete hay que tener en cuenta que los republicanos sorprenden al enemigo, avanzan de forma rápida, pero muy pronto renuncian a su ofensiva, a continuar adentrándose en el territorio sublevado, porque prefieren atrincherarse y defender bien las posiciones. Estratégicamente es un éxito, puesto que Franco se ve obligado a frenar su avance en Santander por más de un mes, pero al final terminará convirtiéndose en una nueva batalla de desgaste, donde Franco intentará recuperar el territorio ganado por la República, y en ese intento de recuperación pues van a perder su vida una enorme cantidad de soldados, tanto propios de los sublevados como republicanos. En esta batalla va a destacar sobre todo los miembros comunistas del ejército, especialmente el comandante de la 11 División, Enrique Lister. También es significativo que en esta batalla se utilizan con profusión, como no se habían hecho anteriormente en la guerra, los carros de combate, los vemos aquí,
y también se va a utilizar la aviación y las piezas de artillería. Hemos visto esta batalla de Brunete, que tendría lugar aproximadamente en julio del año 37. En agosto, para intentar defender lo que quedaba del frente norte, la zona asturiana, los republicanos se plantean también un ataque en el frente de Aragón, en lo que llamamos, o van a llamar ellos, el ejército del este, del Levante. En Aragón, los republicanos van a plantear nuevamente un intento de ataque sobre Zaragoza, que era su principal objetivo, intentar conquistar la capital aragonesa. Tenía que haberse movilizado desde el sur un ejército y desde el norte, pero finalmente solamente va a quedar en el sur lo que es el enfrentamiento, puesto que la iniciativa de combate se para en lo que es la localidad de Belchite. Belchite era un pequeño pueblo de apenas unos 4.000 habitantes, donde los republicanos se van a encontrar con una fuerte resistencia y en vez de continuar su camino y dejar embolsado el pueblo y avanzar hacia Zaragoza, van a preferir intentar conquistar la población, de tal manera que nuevamente esta batalla se convierte en una enorme batalla de desgaste, donde los sublevados van a contar ya claramente con una superioridad aérea y artillera y van a conseguir recuperar poco a poco el territorio perdido. Brunete prácticamente acaba completamente destrozado y una vez terminada la batalla y acabada la guerra, Franco no va a querer que se reconstruya el pueblo, sino que se conserve sus ruinas como manera de recordar los horrores de la guerra, de recordar a todos los españoles que esto es lo que pasa si él no gobierna y deja que los españoles se enfrenten entre sí por sus ideas políticas. Va a aprovechar los prisioneros de guerra republicanos para reconstruir un nuevo pueblo a unos kilómetros del antiguo, donde se va a vivir todo lo que es la población de Brunete, mientras que lo que es el Brunete antiguo quedará como ruinas de lo que es la confrontación. Aquí vemos cómo la población queda completamente destruida, se lucha casa por casa, metro a metro, y los republicanos pues van a tener que hacer frente a una resistencia muy fuerte y luego ellos van a ser también muy resistentes a los intentos de conquista por parte del ejército sublevado. De esta manera concluye lo que es el segundo año y podemos observar cómo las tropas franquistas han conseguido importantes éxitos y a pesar de los potentes contraataques iniciados por la República, pues finalmente estos van a fracasar. Comienza a verse ya claramente que la guerra no tiene, ya tiene un vencedor plausible, que va a ser el bando sublevado, y que la República cada vez va a contar con menos refuerzos. Hasta aquí este segundo año de la guerra. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, y el que no lo ha hecho, que se suscriba al canal La Historia con el Profesor Palomo. Hasta el próximo vídeo.